Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos el placer de recibir en esta tribuna, por fin, porque llevamos mucho tiempo tras él, a don Antonio Garrigues, presidente del despacho que lleva su nombre, y del patronato de la Universidad Antonio de Nebrija. Le va a presentar el presidente de Bankia, don José Ignacio Goyri-Golzarri. La tribuna es suya. Ministro, autoridades, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Como comprenderán, sería una petulancia por mi parte intentar hacer una presentación de Antonio Garrigues, máxime cuando ustedes han venido aquí pues, a escucharle a él. Y, por lo tanto, mi presentación tiene que ser necesariamente breve. Y me voy a circunscribir a 2 o 3 cuestiones dentro de su polifacética vida, realmente. Antonio cometió un error hace como un mes cuando me llamó, que creo que fue un acto de inconsciencia, para que yo le presentara hoy aquí. Y fue un acto de inconsciencia porque yo nunca he hecho este tipo de presentaciones. Soy un auténtico novato en estas lides. Pero no dudé en ningún momento en decirle que sí, porque yo a Antonio le he admirado antes de conocerle. Realmente yo le conocí a Antonio cuando le sucedí como presidente de la Fundación España-Estados Unidos. Y ahí pude comprobar cómo Antonio es de cerca, como uno se lo imagina de lejos. Antonio, como decía, tiene pues, muchos intereses y es muy polifacético y una vida muy poliédrica. Pero yo siempre le he relacionado con 2 cuestiones muy importantes para mí. En primer lugar, Antonio es un defensor permanente del diálogo inteligente. Y, en segundo lugar, es un impulsor absolutamente incansable de la sociedad civil. Y cuando pienso en el tipo de diálogo inteligente que propone Antonio, siempre pienso que es un diálogo de mirada larga. Es un diálogo de mirada larga por 2 razones. En primer lugar, porque tiene muchos intereses y realmente ve la vida desde muchísimos puntos de vista. Pero, en segundo lugar, porque tiene siempre una visión global. Cuando Antonio se enfrenta a un problema, por ejemplo, en la sociedad española, siempre lo enmarca en una visión muchísimo más global. Y eso enriquece, sin ninguna duda, el diálogo. Yo soy un convencido de que las miradas largas realmente enriquecen el diálogo. Pero es que, además, Antonio cree en el diálogo. El diálogo en el que cree Antonio es todo lo contrario a los eslogans. Los eslogans, las posiciones binarias, los sís y los nos, realmente lo que hacen es marchitar el diálogo. Antonio cree que es bueno ensanchar el diálogo. Siempre me ha parecido que en sus posiciones esa es una característica muy clara. Ensanchar el diálogo lo que nos permite, en definitiva, es encontrar puntos de encuentro. No sobre todo, que tampoco se trata de eso, sino sí sobre los factores suficientes que nos permitan vivir en convivencia. Y, en tercer lugar, Antonio es un auténtico liberal. Cuando habla, cuando tiene su discurso, es un discurso de un auténtico liberal. Alguien que piensa que la realidad es tan compleja, que el futuro está tan lleno de interrogantes, que la humildad intelectual realmente no es una virtud, sino es una condición absolutamente necesaria para que nos podamos entender y podamos buscar soluciones aceptables para todos. Pero este diálogo, lógicamente, se tiene que celebrar en un clima de libertad. Y un clima de libertad exige una sociedad civil que, como él dice en su libro, tiene que estar bien estructurada, bien desarrollada y bien financiada. Y ante el evidente déficit que tenemos en España de sociedad civil, Antonio ha prestado su apoyo, un permanente y continuo apoyo para la construcción de la sociedad civil. Un apoyo que se basa en el fuerte convencimiento, estoy convencido que él lo tiene, un apoyo que se basa, como decía, en que una sociedad civil fuerte y bien estructurada no se puede desarrollar en un entorno de clientelismo. Y, desde luego, se basa también en el convencimiento de que si queremos una sociedad civil realmente fuerte, es necesario invertir tiempo e invertir medios.
Invertir tiempo, porque realmente si queremos una sociedad fuerte es importante apoyar a las distintas iniciativas. Y desde luego Antonio es un ejemplo de persona que ha estado permanentemente en el frente del apoyo de cuantas iniciativas con sentido se le han propuesto y desde luego yo soy un fiel testigo de esa realidad. Y en segundo lugar también un convencido, como lo soy yo también personalmente, de que para que la sociedad civil florezca es necesario que cada uno, de acuerdo con sus posibilidades, ayude a su financiación. Porque la financiación, desde el mundo individual, desde la sociedad para la sociedad civil, es absolutamente básica. Por supuesto, tenemos que luchar por una buena ley de mecenazgos, qué duda cabe, pero desde luego también tenemos que tener el convencimiento, el absoluto convencimiento, de que una sociedad civil financiada única y exclusivamente por los subsidios públicos es una contradicción en sus propios términos. Y además, me gustaría terminar esta breve presentación hablando de dos características adicionales que siempre he admirado muchísimo de Antonio. En primer lugar, su optimismo, que es casi patológico, su optimismo en el futuro, su optimismo que se basa, yo creo, en que cree profundamente en el ser humano. Antonio está siempre convencido de que se encontrarán fórmulas, que se encontrarán desarrollos, que se encontrarán esquemas que, sin ninguna duda, resolverán problemas que hoy nos parecen irresolubles. Probablemente por eso Antonio tiene esa capacidad que yo tanto admiro de ser muy duro en sus diagnósticos, pero siendo muy duro en el fondo de su diagnóstico, haciéndolo de una forma que nunca resulta hiriente. Y la segunda condición que a mí me gustaría resaltar de Antonio es su sentido del humor. Este no es un tema menor, a mí me parece tremendamente importante, porque tengo para mí que el aburrimiento es una de las causas que marchita el diálogo que siempre defiende Antonio. Pues nada más por mi parte. Muchísimas gracias, Antonio, por tu ejemplo y te cedo el atril. Ministro, defensor del pueblo, autoridades, amigos. José Ignacio, si es la primera vez que haces una presentación, mi consejo es que te dediques a partir de ahora a hacer presentaciones, porque hay que ver lo bien que lo haces, cómo presentas los matices y cómo elogias de bien. Solo decir que a mi edad, voy a cumplir dentro de unos meses 80 años, me hubiera gustado ver una reacción de mayor incredulidad y sorpresa, pero veo que no la hay, sino al contrario. Los elogios son siempre bienvenidos. No se los cree uno, pero son elogios que le reconfortan. Agradecer al Foro de la Nueva Economía y sobre todo a José Luis esta continua batalla que él tiene para ganar el récord de Guinness de organización de actos. Nadie en el mundo ha organizado tantos actos como José Luis, realmente nadie. Y yo no sé si eso está afectando la productividad de este país, porque es que realmente entre desayunos, comidas, cenas permanentes, puede ser que incluso haga daño a la productividad. Pero lo que sí quiero decir en su honor es que para mí él representa, como defensor de la sociedad civil, pues un baluarte. Es decir, esto es una tribuna de la sociedad civil. Y tener una tribuna como esta de la sociedad civil es un valor muy, muy importante. Espero que ese mérito le sea reconocido bien y a fondo. Y a los patrocinadores. En este país a los patrocinadores se les da unas gracias siempre bastante limitadas. Lo digo de verdad, en serio. Yo creo que los patrocinadores son la clave de la vida en este país. Y lo que quiero es advertiros que esto está empezando solamente. Es decir, que el papel que van a tener que cumplir los patrocinadores en la vida española, por las razones que luego explicaré, van a ser muy importantes. De José Ignacio Gorizarri, soy de los pocos que pronuncia su nombre prácticamente de seguido, los demás siempre se quejan en algún momento. Decir en su elogio que los últimos elogios que he leído de él le comparan con Cholo Simeone. Es una comparación realmente importante, porque demuestra cómo un líder, recuerdo ahora la expedición de los 10.000 de la historia de Jenofonte, cómo un líder puede cambiar una situación simplemente haciendo lo que hay que hacer, no haciendo lo que no hay que hacer y transmitiendo moral y optimismo.
Yo nunca he entendido cómo alguien se hace socio del Atlético de Madrid y me parece de verdad una forma de perversión intelectual maravillosa. Lo digo delante de su presidente, porque la verdad es que hay que ser muy fuerte para ser socio del Atlético de Madrid y también muy admirable, ¿no? Bueno, pues lo que ha hecho Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, con la ayuda de su presidente ciertamente, es lo que ha hecho José Ignacio Gálvez con Bankia. Un banco sistémico, conectado con el mundo inmobiliario, que en 2 años haya pasado de una situación realmente caótica a una situación realmente admirable, pues es un caso donde en España nos gusta decir eso era imposible. Bueno, pues España está lleno de imposibles. La rehabilitación de Bankia era imposible y resulta que se ha hecho posible. Y yo creo que el ejemplo de Bankia es ese tipo de ejemplos reconfortantes y refrescantes que tenemos que poner en marcha. Hoy voy a intentar simplemente transmitir el siguiente convencimiento. Todos los países tienen déficits y superávits. Todos tienen ventajas e inconvenientes. Todos tienen virtudes y defectos. Y yo lo que quiero simplemente, ese es el resumen de mi ponencia, que si atacamos nuestros déficits de una manera correcta, lo cual es posible, y potenciamos nuestras virtudes o nuestros superávits, España puede convertirse en un país con una capacidad de acción y de influencia global tremenda. No sé si dejarlo aquí ya y entrar, porque no voy a pasar mucho más de ahí, pero en fin, lo que quería era mencionar ese tema. Pero también quería decir una cosa. Estamos viviendo de verdad una época fascinante, intelectualmente fascinante, sociológicamente fascinante. Es posible que no lo sea en otros terrenos. Que duda tiene que esta época tiene también aspectos tremendamente negativos y tremendamente preocupantes. Pero desde el punto de vista incluso filosófico, es una época fascinante. Estamos observando en la primera fila el brusco final de una época y el lentísimo nacimiento de otra. Y eso realmente es importante porque el nacimiento de esta nueva época, de la que luego hablaré, viene después de una crisis como yo creo que la humanidad no había vivido nunca, en el sentido de profundidad, de intensidad. Ha sido una crisis dolorosa, dañina. La palabra sería puñetera. Ha sido una crisis puñetera, en todos los sentidos de la palabra. Es una crisis que no dominamos, es una crisis de la que no sabemos exactamente cómo se va a salir. Sabemos que se va a salir, pero no sabemos exactamente cómo se va a salir. Y eso lo que nos tiene que dar es, primero, un buen ánimo, que somos espectadores de una situación histórica fascinante. Vamos a ver cambios fascinantes. Y lo que tenemos que hacer es afrontarlos, pues como decía José Ignacio, pues con un mínimo de humildad intelectual. Esa frase orteguiana de no sabemos lo que nos pasa y eso es exactamente lo que nos pasa, se aplica permanentemente a este tipo de situaciones. Pero sobre todo, esta es la época en donde todos los estamentos de la sociedad tienen que hacer su propia reconversión. No hay un estamento en la sociedad española, no hay un estamento en la sociedad del mundo que no tenga que aprovechar este momento para decir cuál es mi papel y mi protagonismo en la sociedad, qué es lo que yo tengo que hacer como estamento. Y eso aplica absolutamente a todos. La humanidad no aprende mucho de las crisis. No aprende mucho de las crisis. Sabemos que vamos a superar esta crisis y sabemos que va a venir otra crisis. Y eso lo sabemos y lo damos por descontado. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? No mucho. Que hay que gastar menos de lo que uno tiene, que las burbujas explotan, que sin ética no hay sostenibilidad. Pero son temas que aprendemos muy levemente, muy suavemente. Y lo primero que tendríamos que ponernos a pensar es que vamos a entrar en otro periodo de crecimiento y que los periodos de crecimiento tienen el peligro de hacer olvidar el pasado. Hasta ahora en la humanidad siempre ha pasado lo mismo. El crecimiento ha ido lentamente y de repente hace una curva y cae. Y la historia de la humanidad son procesos de crisis y procesos de crecimiento. Eso es lo que es la historia. Y eso es lo que va a seguir siendo la historia, salvo que cambiáramos definitivamente la humanidad. Y cambiar la humanidad es un proceso realmente complejo. Pero de todos los estamentos que tienen que cambiar,
hay algunos que tienen cierta prioridad. ¿Por qué? Porque influyen de una manera más decisiva y más global en el mundo. El primer estamento que ha hecho una profunda reconversión y una profunda transformación es la Iglesia Católica. Una iglesia con más de 1.300 millones de seguidores que estaba viviendo una crisis profundísima. Pero profundísima, es decir, el papel de la Iglesia Católica en el mundo era un papel realmente cuestionado, cuestionable y además un papel permanentemente criticado y yo diría que con justicia criticado. Hay que ver lo fino que ha tenido que hilar el Espíritu Santo para nombrar a un Papa como Francisco. Hay que ver la finura y la audacia del Espíritu Santo para poner al frente de la Iglesia de una organización distanciada de la realidad, distanciada de los problemas auténticos, distanciada, poner a un Papa que dice unas cosas realmente intolerables para una organización tan anquilosada. Y lo está haciendo. El que lo haga finalmente, el que logre finalmente cambiar todo lo que tiene que cambiar, ese es otro tema. Porque la Iglesia Católica también tiene sus propios sentimientos internos que hacen que tenga muchísimas y profundas resistencias al cambio. Pero todo lo que está diciendo, y luego mencionaré algunos temas en cuanto al tema económico, que yo no sé por qué la religión católica y los modelos económicos nunca se han llevado bien, porque no les gusta ninguno, absolutamente ninguno. Ni el marxismo, ni el sistema liberal, no les gusta nada. Y algún día tendrán que decidir qué les gusta y qué no les gusta. O a lo mejor lo que pueden pensar es que a lo mejor no tienen por qué entrar en ese terreno. Pero dicho esto, lo que quiero decir es que el primer estamento que ha dado el ejemplo es la Iglesia Católica. Y que ese ejemplo es un ejemplo que vale para todo el mundo. Yo diría que incluida las demás religiones. Y el papel de las religiones en el mundo es un papel decisivo. Y es un papel, se sea o no creyente. Ya no tiene nada que ver con el tema de las creencias religiosas. Tiene que ver en el sentido de que es un estamento que influye decisivamente en el transcurso de la humanidad. ¿Qué otro estamento tiene que hacer una reconversión? El estamento político, en todo el mundo. Porque si alguien cree que el problema es un problema español, se vuelve a equivocar profundamente. El problema del estamento político es un problema del mundo. El problema está en que, en definitiva, es un estamento que no ha hecho su proceso de adaptación porque no ha tenido factores decisivos que lo obliguen a cambiarse. Sigue siendo una cosa muy local, una cosa muy nacional, y no tiene de verdad el tipo de coraje y el tipo de factores que lo obligarían a cambiar. Y es un estamento que, al igual que la Iglesia, estaba perdiendo credibilidad, está perdiendo distancia a los ciudadanos, y eso es lo que está pasando. Pero insisto, si alguien cree que el problema es español, se equivoca, es un problema mundial. La credibilidad del estamento político en Estados Unidos es prácticamente nula, lo mismo está pasando en Francia, lo mismo está pasando en Italia. Es un estamento que tiene que rehacerse. Y el problema es que el estamento político lo tiene muy difícil. Y lo tiene muy difícil en un país como Europa, en donde la acumulación de procesos electorales hace que todos los intentos de reconversión y todos los intentos de regeneración se paren. Pero lo van a hacer y lo tienen que hacer. Y ya hay una gran mayoría de los políticos que reconocen que esto es lo que hay que hacer. Y con un estamento que no tiene estructuras democráticas internas, que tiene además opacidad financiera, no puede convertirse en defensor de la democracia. Y que, por tanto, la calidad democrática está bajando. La calidad democrática está bajando. Y el que baje la calidad democrática no es una noticia buena, es una noticia profundamente mala. Otro estamento que tiene también una deuda con la sociedad es el estamento financiero. Pero aquí quiero hacer una especie de concreción específica. Nadie está exento de culpa, ni el estamento financiero en España, ni el estamento financiero en Europa. Pero el estamento financiero que tiene que dar ejemplo y que tiene que cambiar radicalmente es el estamento financiero anglosajón. El estamento financiero anglosajón está absolutamente al margen de la realidad y sigue estando al margen de la realidad. Y ese tema, señora alcaldesa, sea usted bienvenida. Ya habíamos aclarado todos los problemas, pero todavía quedan algunos cuantos que podemos pensar. Iba por el estamento financiero anglosajón, ¿verdad? El estamento financiero anglosajón no ha cumplido las normas. La culpa de esta horrorosa crisis que ha vivido el mundo
La culpa la tiene el modelo financiero anglosajón. Es un sistema infectado por la codicia que sigue infectado por la codicia. Un fenómeno curioso en Estados Unidos es que lo único que funciona es la banca de inversión. La banca comercial no funciona. ¿Por qué? Porque todos los talentos se acumulan en una banca de inversión que genera una rentabilidad impresionante. En 1906, el estamento financiero neoyorquino se repartió 40.000 millones de dólares. El estamento financiero. Como consecuencia de la crisis, bajó a 20.000 en el 2012. Pues ya en el 2013 ha subido a 27.000 y seguirá subiendo. Y yo lo que digo es que como ese fenómeno siga así, la situación financiera en el mundo va a ser un problema. ¿Por qué? Porque el mundo financiero anglosajón domina el mundo financiero. No podemos hacernos ilusiones. Ellos lo tienen todo. Tienen los medios de comunicación decisivos. Lo que importa es lo que piensa el Financial Times, lo que piensa el Wall Street Journal y lo que piensa el Economist. Eso es lo importante. Lo que piensa la prensa local económica tiene su importancia local, pero a nivel global los que mandan son ellos. Tienen los dos mercados de capitales y dinero del mundo, porque es verdad que entre la City y Wall Street pues ocupan prácticamente y toman todas las decisiones. Tienen las monedas decisivas, especialmente el dólar. Tienen las agencias de calificación, las 4 agencias de calificación que de repente deciden quién está bien y quién está mal, son americanas. Y yo no les acuso de conspiración contra el euro, ni les acuso de conspiración contra nadie. Digo simplemente que, y yo solo pienso como liberal, que cuando un grupo acumula tanto poder, se acaba abusando del poder. Es imposible tener tanto poder y no abusar del poder. Es una ley inexorable, inevitable. Y el mundo financiero anglosajón no está reaccionando. Por de pronto no ha castigado a los culpables, o no ha castigado a todos los culpables. Y segundo, insisto otra vez, el virus de la infección de la codicia sigue metido en el sistema. Y va a ser muy difícil eliminarlo. Va a ser muy difícil eliminarlo. Y lo malo, y lo digo también porque, como decía antes, la Iglesia Católica, que afecta a todo el mundo, es que el comportamiento del mundo financiero anglosajón afecta a todo el mundo financiero. Y por tanto, su reacción o su capacidad de reacción es un tema en donde todo el mundo, todos los demás países, pero especialmente diría que Europa, debería tener una intervención más profunda. Finalmente, el estamento mediático, que está viviendo una especie de revolución entre el mundo del papel y el mundo digital. Y no puede con todo, no puede con todo. Y eso le está pasando también a otros sectores, pero el estamento mediático lo está viviendo de una manera muy intensa y muy profunda, y lo cual está generando situaciones de dependencia económica o de dependencia financiera que siempre son peligrosas. Ese es un tema que el propio mundo mediático tendrá que afrontar con realismo. Y lo digo porque es verdad que al margen de este tema, que puede ser coyuntural, en el mundo mediático se van a generar cambios realmente decisivos. Y que ese proceso de autocrítico, de reflexión sobre cuál es el papel y el protagonismo de los medios de comunicación en una sociedad como la que estamos viviendo, también tienen que hacérselo ellos. Y yo creo que se lo están haciendo. Y yo creo que, mientras tanto, siguen cumpliendo una misión decisiva, que es, en definitiva, la de luchar contra los graves problemas de esta sociedad, incluido el tema de la corrupción. Por otra parte, el mundo digital, en el mundo mediático, el mundo digital es un mundo difícilmente controlable. Uno de los problemas que está viviendo la humanidad ahora es que se están produciendo dos revoluciones, la digital, la tecnológica y la científica, que el mundo no domina. No domina. Se produce. Y además son revoluciones que no piden permiso. La revolución tecnológica no pide permiso, avanza. La revolución científica no pide permiso, avanza. No piden permiso a nadie. Ni van a pedir nunca permiso a nadie, que se sepa. Pero no lo controlamos. El otro día tuvimos una reunión de juristas en la que reconocíamos los juristas que los juristas estamos a millas de distancia de esa revolución tecnológica y de esa revolución científica.
Y al mundo jurídico, no lo hablo por chauvinismo, es un mundo que debería estar mucho más presente en ese tema. No digo que nos pongamos delante de la revolución tecnológica y de la revolución científica, digo que es un mundo en el cual el mundo jurídico tiene que tomar posiciones decisorias y posiciones de control y de orden. En todo caso, esos son los 4 estamentos que tienen que tener una especial evolución y que la van a tener, porque yo creo que es inevitable. Pero ¿en qué mundo estamos? Este ejercicio, seguro que algunos de ustedes lo recuerdan, se hacía hace mucho tiempo, que era reducir el mundo actual, aplicando técnicas estadísticas correctas, a un pueblo de 100 habitantes. Es decir, ¿qué hacemos si intentamos colocar toda la humanidad actual en un pueblo de 100 habitantes? Pues el gráfico que veríamos, lo digo para tener una visión global, es el siguiente. 50 hombres y 50 mujeres, lo cual es tranquilizante, aunque antes había más mujeres que hombres, lo cual ya es un poco menos tranquilizante. 51 vivirían en ciudades, 49 en el campo. 26 tendría de 1 a 14 años, 66 de 15 a 64, en la que están todos ustedes, y 8 de 65 en adelante, en donde estoy ciertamente yo. Dato importante, de ese mundo de 100 habitantes, 60 serían asiáticos. 60 asiáticos. 15 africanos, 11 europeos, 9 latinoamericanos y 5 norteamericanos. Repito, 60 asiáticos. 60 asiáticos. 15 africanos, 11 europeos, 9 latinoamericanos y no. Ese mundo, ese pueblo de 100 habitantes, 33 serían cristianos, católicos y todas las religiones protestantes, y 67, es decir, una gran mayoría, no cristianos. 22 serían musulmanes, 14 hinduistas, 7 budistas. Tema muy importante. Primer idioma en ese pueblo de 100 habitantes. 12 hablarían chino, 5 inglés, 5 español, 5 árabe, 3 indio, 3 bengalí, 3 portugués, 2 ruso, 2 japonés. Y el resto, 62, hablarían otros idiomas, incluyendo el francés y el alemán, que solo tendrían 1. Este tema idiomático no es un tema menor, es un tema que poco a poco va a tener cada vez más influencia. Dato tristísimo, 48 vivirían, de esos 100, 48 vivirían con menos de $2 al día y 1 de cada 2 niños vivirían en la pobreza. Y también, dato importante, 75, nada más y nada menos, de ese pueblo de 100 habitantes tendrían teléfono móvil, pero solo 22 un computador. Ese es el mundo en el que estamos, ese es el reflejo global del mundo en el que estamos. Y ese es un mundo en el cual los españoles de vez en cuando tenemos como resistencia a verlo global. Yo siempre aconsejo cuando hablo con jóvenes que se compren un globo terráqueo y que lo manoseen, que se den cuenta de que estamos en un globo. Hombre, sabemos que la Tierra es redonda, yo creo que estamos ya casi convencidos de eso, ¿no? Pero que confirmen que es redonda y confirmen dónde está África y dónde está Latinoamérica y dónde está el mundo. Que confirmen que estamos en ese mundo y que ese mundo es de ellos. Todo ese mundo es de ellos. Todo ese mundo es de ellos. Y que estamos en una serie de cambios cada vez más importantes en todos los terrenos. Tenemos ya una moneda virtual, que es el famoso Bitcoin, que descubrió el amigo Nakamoto, un japonés, ¿no? Que últimamente ha pasado por una crisis, pero, por ejemplo, ayer leí en el Wall Street que el Bitcoin se va a recuperar y que, por lo tanto, vamos a tener una moneda virtual con la cual ya se ha estado operando y muchísima gente ha ganado mucho dinero y mucha gente ha perdido dinero. Pero vamos a tener hasta una moneda virtual. Tenemos también un cromosoma artificial para crear células sintéticas. Es decir, que la vida artificial puede estar a la vuelta de la esquina. El amigo Raymond Kurzweil, un científico maravilloso, da por seguro que dentro de nada se podrá conectar el cerebro a una computadora y, por lo tanto, mantendremos nuestros niveles y ondas permanentemente. La clonación, la manipulación genética va a venir. No hay científico que no acepte el hecho de que si un ser humano puede ser clonado, será clonado. Antes o después.
Pero si un ser humano puede ser clonado, que a lo mejor no, será clonado. Y vamos a la cultura del grafeno. De pronto se descubren nuevos materiales y el mundo vive de nuevos materiales. Y el grafeno se ha convertido en el material. Sin cultura del grafeno no hay futuro. Sin cultura del grafeno no hay tecnología. Todo va a ser grafeno. Hasta Bill Gates está financiando, salía como noticia destacada con $200.000, una pequeña fábrica de preservativos, porque al parecer este material es absolutamente maravilloso para ese ejercicio. Lo digo pura y simplemente para que se vea el cómo tenemos que estar permanentemente pendientes, especialmente yo diría en España, para mejorar ese tema. Rápida situación del mundo, antes de entrar en España. USA todavía tiene un bajo crecimiento, no es un alto crecimiento, tiene problemas, tiene una polarización política como yo nunca he visto. La radicalización política de América supera con mucho la española, y no exagero. Hasta la propia convivencia social en Estados Unidos está teniendo problemas. Tiene un problema de desigualdad social, tema del que luego hablaremos, tremendo, que se ha convertido en el tema en Estados Unidos. La desigualdad social en Estados Unidos está creciendo de una manera realmente dramática. Y luego tiene el tema de un Tea Party que no está diciendo, yo soy muy poco Tea Party, como se pueden imaginar, pero que no está diciendo tonterías, está hablando de temas como el déficit, que es un tema importante en Estados Unidos. Uno tiene un alto déficit cuando lo financia de forma barata, como es lógico. Y Estados Unidos tiene el déficit que tiene, que estamos hablando de trillones de dólares, pues porque se lo financiamos todos los demás. Pero esa va a ser la ley de la vida permanentemente. Lo que dice el Tea Party es que eso no puede ser, que algún día, en algún momento, habrá que atacarlo. Lo que pasa es que estamos en un mundo financiero tan inquietante que cuando se habla de reducción de ese déficit, inmediatamente se crean más problemas internos en cuanto a la capacidad de acción. La única ventaja que tienen es que tienen alta natalidad. En ese país todavía se mantiene el ritmo de 2,1 hijos por mujer, que asegura la continuidad de la especie, ¿no? Lo del 2,1 y lo del 1 no lo entiendo bien nunca, pero es 2,1 en todo caso. Europa. Los europeístas siempre dicen que Europa avanza, y es verdad que Europa avanza. Pues se puede avanzar como un líquen, que es 1 milímetro más o menos por mes, o se puede avanzar de una manera un poco más rápida, ¿no? No voy a poner ejemplos. Pero avanzamos muy lentamente. Tenemos además un problema de envejecimiento del continente que la gente cree que es una broma, pero como luego veremos es un tema muy serio. El que un continente envejezca es un problema muy serio. Y luego nuestro protagonismo como europeos en el gobierno del mundo es muy bajo, es muy bajo. El eje del Pacífico es un eje también lleno de problemas y de cuestiones. Japón está creciendo, los Abenomics realmente están funcionando. Un país que ha vivido en la deflación más absoluta durante más de 15 o 20 años, ahora está funcionando. Y eso es bueno para ese país. Lo que pasa es que el crecimiento artificial, todo el mundo lo sabe, pues tiene también problemas. Y vamos a ver si los tiene o no. Pero qué duda tiene que en estos momentos Japón está bastante mejor de lo que estaba antes. En cambio, China, India, están luchando realmente con problemas de crecimiento muy serios. China no va a crecer lo que esperábamos, India va a ser un fracaso en materia de crecimiento económico muy grave. Además, en ambos países la corrupción se ha convertido en un problema básico. El que Xi Jinping, el líder chino, diga que el problema más serio que tiene en estos momentos China es la corrupción es realmente admirable. ¿Por qué? Porque es verdad, también es otra ley de la vida y de la condición humana, que en cuanto se produce un fenómeno de crecimiento económico, la corrupción crece. Es así. Y en China, y en la India, y en Rusia, la corrupción es un problema. Latinoamérica tenemos el problema de que los países grandes van muy mal, me refiero a México, me refiero a Venezuela, me refiero a Argentina, y en cambio hay algunos países más pequeños, sobre todo Perú y Colombia, que están yendo bien. Pero en su conjunto, Latinoamérica no tiene un crecimiento especial y puede tener problemas de orden monetario, porque estamos viendo lo que pasó con la moneda argentina, lo que puede pasar con la moneda venezolana, etc. La gran sorpresa, la buena sorpresa, la maravillosa sorpresa es África. África se va a convertir en el continente del futuro. Y la hora era propicia para que eso se produjera ahora, en un nuevo periodo de crecimiento. África, que estaba destruida, de repente empieza a mejorar.
los países que van a tener más crecimiento van a ser 7 países africanos. África se ha convertido de pronto en un paraíso y España no puede olvidar ese tema. España no puede pensar que ya lo hará en su momento, porque este es el momento de hacer muchas más cosas de las que hacemos en África. Estamos viendo el caso, por ejemplo, de Nigeria, que se ha convertido en la economía más importante de toda África, ha superado a Sudáfrica, está en 508.000 millones de Producto Internacional Bruto, y además un dato que nadie sabe, por ejemplo, que Nigeria es el mayor productor de películas del mundo, después de China y antes de Estados Unidos. Eso es así, es un dato que es cierto. Y es un país que está mejorando. Estamos viendo el tema de Ruanda. En Ruanda se produjeron 800.000 muertos. Y su presidente, Paul Kagame, acaba de hacer unas declaraciones maravillosas. Se está produciendo un fenómeno de reconciliación interna en ese país, insisto, con 800.000 muertos. 800.000 muertos. Maravilloso. Y el país está creciendo. Pero luego tenemos países como Tanzania y otros muchos que están teniendo un crecimiento en cuanto han tenido una pequeña plataforma tecnológica, que es pura y simplemente el teléfono. Simplemente con el teléfono, la revolución económica que se está produciendo en esos países es realmente espectacular. Tienen pocos computadores, pero el uso que están haciendo del teléfono es realmente algo increíble. Y luego tiene además un valor muy importante, que es la juventud. Hay que tener en cuenta que el promedio de vida en África no supera los 52 años, el promedio de vida, y que hay países con una esperanza de vida de 38 años. Rusia es un problema especial, siempre ha sido un problema especial y siempre será un problema especial. Es una potencia energética de una importancia que de vez en cuando se intenta minimizar y es un país que tiene que cumplir y que necesita cumplir cada vez un papel más moderno y más civilizado en el mundo. Tenemos que contar con Rusia. Y contar con Rusia es complicado, pero va a haber que hacerlo. El tema de Crimea es un tema serio. El tema que hoy ha salido en las noticias de Donetsk es otro problema serio. Y va a seguir la ocupación de ciudades. No es un tema bueno, pero Europa tendrá ahí que cumplir otro papel distinto al que está cumpliendo, mucho más importante. Empiezo a terminar. Déficits españoles. Primer déficit, idiomático. Hablamos muy pocos idiomas. Solo un tercio de los españoles habla inglés. Solo un 3% de los españoles habla alemán. Idiomas como el japonés, el chino, el árabe. Y el tema de los idiomas ya no es un tema estético ni elitista, es un tema vital para que la gente tenga una mente global. Yo no digo que sea necesario para existir o ser un ser humano hablar inglés. Digo que un joven que no habla inglés tiene un futuro muy limitado. Y eso es así. Y que, por lo tanto, el conocimiento idiomático a todos los niveles, incluido por descontado el político, es un tema importante, porque afecta a la comunicación, al entendimiento de los problemas que pasan. Si uno no habla el idioma, es muy difícil entender un país. No quiere decir que tengamos que entender todos los idiomas, pero es muy difícil entender un país. Yo menciono el hecho, por ejemplo, de que Japón nos ha enviado a España, pues, los últimos 13 o 14 embajadores, yo he tenido el placer de saludar y conocer a todos ellos, todos hablan perfecto español, estudiado en Salamanca o en Valladolid. España nunca envía a Japón un embajador que hable japonés, nunca. Comprendo que el japonés no es un idioma universal ni un idioma global, pero digo yo que deberíamos tener ese tipo de posibilidades. Y que nuestros embajadores hablaran el idioma de allí donde van. El déficit idiomático es un tema grave. El déficit demográfico es tremendo. Arnold Toynbee tiene una frase que a mí me apasiona. Dice, a las civilizaciones no las asesina nadie. Ellas mismas se suicidan de muchas formas. Y una forma de suicidio es lo que se llama el suicidio demográfico o el invierno demográfico. Y en Europa y en España estamos en pleno suicidio demográfico. Hay una fundación que se llama la Fundación para el Renacimiento Demográfico que ha hecho una serie de análisis sobre lo que está pasando en este país. Pero este país va a un envejecimiento acelerado. Y el problema del envejecimiento, y ustedes dirán quién les va a hablar, es que un viejo se adapta mal a las situaciones. Se resiste mucho a los cambios.
no es generoso, no es solidario, se preocupa fundamentalmente de sí mismo. Y sobre todo que es viejo. Y que su mente ya no tiene ni la frescura, ni la ambición, ni la capacidad intelectual para afrontar estos temas, por mucho que hable y por mucho que se diga. El tema del envejecimiento no es un tema menor. Europa está en el 1,5, 1,6, o sea, muy lejos del 2,1. España está en el 1,3 y bajando. Y de repente leo un informe en donde se dice que solamente hay dos soluciones, o la migración o que la mujer tenga más hijos. ¿Cómo se convence a la mujer en España de que tenga más hijos? No hay forma. No hay forma. ¿Cómo se la convence de que abandone el mundo laboral? ¿Cómo se la convence que en esta crisis tenga el número de hijos necesarios para hacer esto? Por lo tanto, habrá que recurrir a la inmigración. Y estamos viendo los problemas que plantea la inmigración. Todavía seguimos llamando inmigración ilegal a lo que hay que llamar inmigración irregular. No puede haber un inmigrante ilegal. Ese concepto no existe. Existe un inmigrante irregular, pero no un inmigrante ilegal. El hecho de que se haya descubierto un niño sirio que ha venido desde Siria con 11 años a la frontera con Ceuta y Melilla, pues demuestra que estamos ante un problema realmente serio y grave, que es así. Por lo tanto, el tema de la inmigración es así, pero Europa también tiene un problema de inmigración muy, muy fuerte. Luego tenemos el tema... Sí. Yo además obedezco inmediatamente. Es que ya he terminado. Lo único que quería decir es que hay un déficit también de sociedad civil, hay un déficit educativo, hay un déficit de diálogo político y social y un déficit ético de virtudes cívicas. De modo que ustedes me tienen nada que preguntar sobre estos déficits para que yo pueda contestar adecuadamente. Y entre los superávits mencionaba el papel de la mujer, la acción exterior, pero sobre todo la resiliencia del conjunto de la sociedad civil y la capacidad de superación. Y mi idea era que si corregimos los defectos y potenciamos las virtudes, este país va a ser una gloria. Y eso es lo que quería transmitirles. Muchas gracias. Muchas gracias. No, me siento. Bueno, muchas gracias, don Antonio, muchas gracias, don José Ignacio. Pues empezamos por preguntas de actualidad. José Manuel González Buesa, director de la agencia de noticias Servimedia, dice: esta tarde se discute en el Congreso de los Diputados la propuesta del Parlamento catalán sobre la convocatoria de una consulta. Usted, que ha vivido muchas situaciones límite, ¿cómo se afronta este asunto? ¿Cómo se puede iniciar el diálogo? Carlos López Combarros dice: en este contexto de globalidad que usted ha puesto de manifiesto, ¿cómo ve el planteamiento secesionista catalán? Pues empezamos por las fáciles, lo cual es de agradecer. El tema del modelo territorial es un modelo importante. Está conectado también con cambios constitucionales. Cambiar una Constitución es un tema especialmente delicado, aunque no debemos tenerla miedo. Un mundo que está cambiando, como he explicado, de la forma que está cambiando, pues está claro que, igual que está cambiando el mundo, puede cambiar una Constitución y puede recoger nuevas ideas, ¿no? Tengo para mí que el tema catalán se va a resolver positivamente por una razón muy simple, y es que hay una tendencia general a pensar que la ciudadanía es tonta, y la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía es una cosa muy seria. Y hasta ahora ha demostrado en este país cosas muy serias. Demostró, por ejemplo, en el debate sobre el Estatuto catalán, pues que el Estatuto catalán lo manejaron los políticos catalanes tan mal, y lo reconocieron ellos mismos, entre ellos Jordi Pujol, que la gente no fue a votar en mayoría. Es verdad que luego la sentencia del Constitucional generó una reacción y creó una ola. Yo creo que tenemos que aceptar que en Cataluña hay una ola soberanista y que en el resto de España hay una ola recentralizadora, lo cual es lógico. El problema está en que cuando hay olas contradictorias se genera una mala arbolada con olas de 9 a 14 metros en donde los marinos tienen que tener una finura también muy especial para navegar.
Pero pensar que la sociedad catalana, la ciudadanía catalana, va a tratar este tema con frivolidad y superficialidad, a mí me parece que es un error profundo. Yo debo decir que el tema de la pasión identitaria en Cataluña a mí me admira y me agrada. Me agrada que se tenga pasión identitaria. Y me gustaría que esa pasión identitaria la tuvieran todas las comunidades. Porque, en definitiva, eso es lo que buscamos con este modelo. A mí hace gracia cuando se plantean el tema de si esto debe ser un modelo federal o no. A mí que me explique alguien qué quieren decir cuando hablan de federalismo, porque federalismos en el mundo hay de todos los géneros. El federalismo suizo, ¿qué tiene que ver el federalismo suizo con el alemán? ¿Qué tiene que ver el alemán con el británico? ¿Qué tiene que ver el británico con el americano? Nada. El modelo autonómico era un modelo de federalismo. Era un modelo de federalismo. Se puede intensificar más o menos, pero era un modelo de federalismo. ¿Y es un modelo perfectible? Claro que es perfectible. El modelo autonómico es perfectible, igual que el modelo democrático. Ningún país puede decir, ya he alcanzado mi nivel democrático puro, ya no puedo tener más democracia. No, la democracia siempre es perfectible. El modelo autonómico es perfectible. Y lo que tenemos que respetar ahí son los sentimientos auténticos. ¿Que los catalanes tienen esa pasión identitaria? No tiene duda. Yo no creo que van a hacer una declaración unilateral de independencia, porque estoy seguro que no la van a hacer. La han hecho ya en 3 ocasiones, se me dirá anteriores, empezando en el 31. Pero yo creo que en estos momentos no hay dentro de Cataluña un movimiento en favor de una declaración unilateral de independencia. Tampoco creo que vayan a una consulta ilegal. Yo no digo que puedan encontrar fórmulas imperfectas de hacer alguna consulta, pero no van a ir a una consulta ilegal. Solución, de momento, quizá unas elecciones plebiscitarias, puede ser. Rosa, las elecciones perdón. No, perdón. No, sígueme interrumpiendo. Rosa Cuberos le pregunta si usted cree que el referéndum tendría que ser a nivel estatal y no solo a nivel catalán, y si la unidad nacional está entre las líneas rojas del diálogo que usted preconiza. Vamos a ver, el diálogo nunca tiene líneas rojas. Nunca hay superávit de diálogo. El diálogo siempre... Es que yo siempre repito la frase esa, pero es que la gente de vez en cuando la olvida. La democracia es un sistema que, además de ser el mejor, el peor, después de considerados todos los demás, es un sistema que nos permite convivir en desacuerdo. No estar de acuerdo, nos permite convivir en desacuerdo. Y por lo tanto, si alguien no entiende que la democracia es convivir en desacuerdo y que para convivir en desacuerdo la única solución es el diálogo, la única, no hay otra, es decir, si hubiera otra, yo la entendería y la aceptaría, pero es que no hay otra, nada más que el diálogo lo entenderíamos. No se cruzan líneas rojas y nadie está cruzando líneas rojas. Y yo creo que el resto de la sociedad civil tenemos ahí que no caer en un juego político. Nuestro papel como sociedad civil, me refiero al mundo empresarial que ha reaccionado en Cataluña, me refiero al mundo intelectual, me refiero al mundo sociológico, incluso al mundo filosófico, tiene que intentar aportar a la vida política fenómenos de reflexión. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer es estar exagerando permanentemente el dramatismo de un tema. No se va, el tema del modelo territorial y el tema catalán no va a ser un problema para este país. No puede ser un problema y, por lo tanto, no lo va a ser. Es decir, que nadie tenga la menor inquietud. Parece que se están radicalizando las posturas. No es verdad. Hay una voluntad de diálogo, se está manifestando esa voluntad de diálogo y lo que hay que hacer es dialogar. La Constitución del 78 sirvió para mantener un diálogo convivencial con Cataluña muy positivo. Luego se generaron una serie de temas que han vuelto a plantear el tema. Pero termino diciendo una cosa. Si alguien cree que el problema catalán se va a arreglar alguna vez, se equivoca. El problema catalán estará ahí para siempre. Los problemas del nacionalismo están ahí para siempre, en una forma o en otra. Que nadie piense, vamos a arreglar el tema catalán para siempre. No. Es verdad que en Quebec han perdido ahora los independentistas y han ganado los liberales. Pero seguirá el tema en Quebec, y seguirá el tema en Bélgica, y seguirá el tema de los nacionalismos. Es un tema muy delicado de trato, que decía Ortega, que es un tema que hay que conllevar. Lo hemos conllevado muy bien a través del 78, busquemos otras fórmulas para seguir conllevándonos bien. Ni España roba a Cataluña, ni Cataluña roba a España, y al contrario, España ayuda a Cataluña y Cataluña ayuda profundamente a España.
Este no es un tema menor, es un tema decisivo que sí afecta a nuestro futuro y que afecta incluso a nuestras expectativas económicas. Y con todo eso no podemos jugar. Pero yo creo que este es un tema de verdad en donde la sociedad civil, en vez de generar más dramatismo, lo que tiene que generar es más ánimo de conciencia y más ánimo de diálogo. Usted, que es uno de los mayores expertos jurídicos que nos quedan y que además sabe mucho de política y de este país, ¿qué opina de la reforma del Poder Judicial promovida por el ministro Ruiz Gallardón, felizmente presente? Seguimos con preguntas fáciles y además en presencia de gente que no sabe nada de este tema, de modo que es una maravilla. Yo lo que le digo al señor ministro es que yo creo que el estamento judicial es otro de los estamentos que tiene que modernizarse y renovarse. Es decir, el que crea que el tema de la justicia es un tema menor se equivoca. El tema de la justicia afecta a un valor decisivo que es la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es un factor absolutamente decisivo, no solamente en temas éticos y en temas morales, sino también en temas económicos. Es decir, el que la justicia funcione o no funcione es un tema que afecta a todo el mundo. Y yo conozco bien los movimientos de capital extranjero, y aquí hay mucha gente que los conoce, y sé perfectamente que uno de los temas que valoran, además de la estabilidad política y la estabilidad social, es la estabilidad jurídica, que afecta no solamente a la norma, porque uno puede tener unas normas maravillosas, pero como los tribunales de justicia no las cumplan, pues estamos absolutamente perdidos. Yo creo que lo que está intentando el actual ministro de Justicia es poner en marcha ese movimiento. ¿Que eso genera reacciones negativas? Por descontado genera reacciones negativas. Estamos en un país en donde yo creo que para pensar que uno está en lo cierto, lo que tiene que notar es una oposición. Si no, es decir, como una reforma que uno quiere hacer no genere reacciones, es mala reforma, es muy mala reforma. No puede haber una reforma sin contestación, es que no puede haberla. Además, no conviene que haya una reforma sin contestación. Y esto creo que el ministro entiende que ese tipo de reforma iba a generar contestación. Estoy absolutamente que es así. Yo pienso personalmente que ese tema es un tema que va a generar esa contestación, que ese diálogo es importante. Yo he vivido momentos en donde he visto que hemos estado en un momento perfectamente previsible para hacer un pacto en tema de justicia. Y yo creo que ese pacto hay que hacerlo. Y es ahí donde el diálogo tiene importancia. Es que en materia de justicia, en materia de educación, en materia de sanidad, tiene que haber consenso. Yo siempre mantengo que nos fijemos en los ejemplos válidos. Alemania es un ejemplo válido. Alemania, en 1995, cuando la situación alemana económicamente era desastrosa, promueven una gran coalición. Y los demócratas cristianos y los socialistas hacen una gran coalición. Y la acaban de hacer hace un año. Y han pactado entre unos y otros para hacer compensaciones ideológicas de uno y otro. Yo no creo que en España podamos llegar a ese nivel. Además, no me gustaría ni siquiera que hubiera una gran coalición nacional. Pero lo que sí puedo decir es que en materias como justicia, educación y sanidad tiene que haber consenso. Es que tiene que haber consenso. Tiene que haber debate y tiene que haber contestación, pero tiene también que haber consenso. Y yo creo que, por lo tanto, como tiene que haberlo, lo que está haciendo el ministro de Justicia es poner en marcha un proceso que está teniendo una contestación adecuada, en el sentido de que todas las reformas merecen ese tipo de contestación, porque es bueno para fomentar el diálogo. Pero yo creo que las ideas son claras, creo sinceramente que es un camino en el que hay que avanzar, y creo que, sinceramente, el mundo jurídico en su conjunto, es decir, el mundo judicial, el mundo académico y el mundo político, tienen que ponerse de acuerdo en ese tipo de temas, y ahí tenemos que colaborar todos. Es que es tan fácil descalificar el estamento político, es tan fácil descalificar los procesos de reformas, que estamos perdiendo las formas, y no podemos perder las formas, Señor ministro, ¿quiere usted contestar la contestación? Carmen Velasco le pregunta, don Antonio, si la reforma laboral que necesita España se ha quedado corta, ¿en qué aspectos tendría que profundizarse? ¿Ha valido para más que para reducir los costes de despido y precarizar el empleo en España? Y otra pregunta, ¿era absolutamente necesaria esa reforma para consolidar la presencia de las empresas extranjeras que usted conoce también? Vamos a ver, que se ha precarizado el empleo no tiene duda. Que se ha precarizado el empleo en todo el mundo no tiene duda. En un país como Estados Unidos, el promedio de los trabajadores está ganando ahora bastante menos que hace 8 o 9 años. Bastante menos, un poco menos, bastante menos. Lo digo para que se sepa. Es que parece como si fuéramos nosotros el único país que inventa y que pone en marcha procesos venenosos. En todos los países, incluido Alemania, se ha precarizado el empleo.
en todos. ¿Que España tenía que hacerlo? Sí. ¿Que es un modelo ideal? No, no es bueno precarizar el empleo, no es bueno. ¿Es buenísimo precarizar el empleo? No, no es bueno, no es bueno. No me gustaría que fuera otra cosa, pero podemos decir lo que nos dé la gana. Es que, en definitiva, el coste laboral es un dato decisivo en el mundo económico y tenemos que hacerlo. Otra cosa es que seamos conscientes de que esto lleva consigo procesos de desigualdad social graves. Porque si liquidamos las clases medias y aumentamos el tema de la concentración del poder en el mundo rico, estamos generando un sistema con poca sostenibilidad. Ese es otro tema completamente distinto. Pero es un tema grave. Pero que en estos momentos en España había que precarizar el empleo, no tiene duda. Insisto, en Estados Unidos se ha precarizado el empleo, en Alemania se ha precarizado el empleo. Es así. Es así. Ahora, ¿que eso es bueno? No. ¿Qué es lo que a uno le gusta? No, no me gusta nada. ¿Que se abuse del trabajador? No me gusta nada. ¿Que se generen situaciones de indefensión? No me gusta nada. Ahí es donde la resistencia y la resiliencia de la sociedad civil, que era para mí el valor más importante que quería destacar hoy, se está poniendo de manifiesto. Que este país, con el grado de desempleo, con el grado de problemas, con el grado, mantenga una mínima vertebración y una mínima tal, a mí me parece que es admirable y que ese es el tipo de valor que el mundo político y todos los demás de la sociedad civil tenemos que tener en cuenta como un activo maravilloso. Julián León le pregunta por qué cree usted que el proyecto de reforma mercantil lleva tanto tiempo encallado. ¿En qué aspecto es más urgente en su opinión? Es que las reformas jurídicas siempre llevan mucho tiempo y siempre han llevado mucho tiempo y siempre llevarán mucho tiempo, ¿no? Tenemos unos códigos muy antiguos, lo sabe bien el ministro de Justicia, y tenemos que hacer un proceso de modernización y renovación. Si lo que pasa es que el problema está ahora en que uno no sabe cómo hay que hacerlo. Es que es complicado saber cómo hay que hacerlo. Si uno intenta, por ejemplo, dictar una norma o incorporar una norma a un código sobre temas tecnológicos o científicos, al cabo de 3 meses ha quedado anticuada. Tenemos que buscar nuevas fórmulas. En Estados Unidos dicen que la culpa la tiene el sistema de codificación que tenemos en Europa. Ellos tienen un sistema de common law, que es un sistema jurisprudencial, en virtud del cual la jurisprudencia está adaptando permanentemente a la sociedad a las nuevas realidades. En cambio, nosotros que tenemos un sistema muy codificado, los códices se crean inmediatamente, se generan inmediatamente obsolescencia. Puede ser que sea el camino ese, pero insisto, yo creo que todas las modificaciones legales han llevado tiempo, el cómo acelerarles, decirlo está tirado, Estoy seguro que al ministro le encantaría tener ya un código mercantil maravilloso puesto en marcha que genere además el tipo de actividad que merece la pena, ¿no? Y que cambie una serie de temas que están afectando a la vida económica. Y el código mercantil para eso sí que sería un tema muy importante. Y el saber definitivamente cómo va a quedar es un tema que los juristas tenemos que valorar. Alicia Meléndez le pregunta cómo valoraría usted el nivel tecnológico tanto de la justicia como de la abogacía española. Vamos a ver, la justicia tiene un nivel tecnológico aceptable, pero incompleto. Por de pronto tenemos en el mundo tecnológico de la justicia un fenómeno inquietante, y es que hay comunidades que no son compatibles tecnológicamente. Han hecho sistemas que no permiten la comunicación tecnológica. Eso es malo. La justicia, como todas las demás artes y todos los demás oficios, requiere niveles tecnológicos maravillosos. Y en la justicia, justamente, el problema es muy simple. Yo lo he hablado con muchos expertos en donde se demuestra que la tecnología aplicada al mundo de la justicia generaría una cantidad de acción y de posibilidades tremendas. Pero, sin embargo, en ese tipo de temas hay primero resistencias humanas, hay resistencias generativas y luego, insisto, el que no haya una comunicación tecnológica a nivel de todas las comunidades, a mí me parece que es un error grave y un error malo. Y eso, en ese terreno, sí que hay que aceptar los defectos y corregirlos, porque eso así no va a funcionar adecuadamente. Yo creo que es un nivel aceptable y yo, por lo que he visto, se empieza a aceptar que realmente la época del papel tiene que desaparecer rápidamente, inevitablemente, ¿no? Pero en ese terreno pues tampoco podemos pedir más. A nivel profesional, a nivel de la abogacía, yo creo que el mundo de la abogacía ha aceptado que la tecnología es absolutamente vital y yo creo que en ese terreno podemos equipararnos a cualquier otra abogacía europea e incluso en algunos terrenos superarla. Es decir, yo creo que la abogacía ha descubierto que sin tecnología no hay futuro y que, por lo tanto, lo que estamos haciendo es permanentemente mejorándola y modernizándolo. Puedo garantizar a la gente que en materia de tecnología la abogacía en España es un auténtico ejemplo.
Alejandro Ardí le pregunta si usted cree que la nueva ley del aborto favorecerá el crecimiento demográfico. Hay otra pregunta. ¿Era conveniente y urgente plantear ahora esta reforma con lo que nos cae encima? ¿Qué reforma? La de la ley del aborto, me imagino. Seguimos con los temas fáciles y seguimos con los temas límites, ¿no? Vamos a ver, nunca hay buenos momentos y malos momentos para presentar con lo que está cayendo. Pero todo que la gente no diga con lo que está cayendo. Es decir, las reformas hay que hacerlas y con lo que está cayendo y lo que no está cayendo. Es que hay que hacerlas. No se puede estar todo el tiempo diciendo con lo que está cayendo, ¿no? Primero, que no está cayendo mucho. Es decir, que no estemos todo el día con el complejo del Titanic. No estemos todo el día diciendo esto se hunde, porque a base de decirlo se va a hacer, que la gente lo sepa, que como insistamos mucho en que esto se hunde, porque hay un fenómeno de sinergia colectiva tremenda. Aquí no está cayendo nada, ni está cayendo nada. Y en ese tema se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no se puede decir es no haga usted eso por lo que está cayendo, ¿no? Si un ministro tiene el convencimiento de que eso es lo que hay que hacer, tiene la obligación de hacerlo. Él tiene la obligación de hacerlo. Y luego tiene la obligación de asumir y también reconocer que la ciudadanía puede estar en gran parte o en menor parte en desacuerdo con esa tesis. Y él lo acepta y él defiende sus ideas y tendremos que tener un debate, como se está teniendo en la sociedad civil, y a mí me parece que de una forma muy civilizada, en esa materia. No he contestado, pero es que no quería contestar adecuadamente. Me lo temía. Constantino Pérez dice, su hermano Joaquín y usted conocieron bien a Adolfo Suárez. ¿Usted cree que el expresidente pudo hacerle a Pilar Urbano las confidencias que la periodista publica en su libro Oportunista? ¿Le parece que el rey en algún momento se dejó seducir por el general Armada y se alejó de Suárez? En la práctica, ¿no está demasiado indefenso el rey ante posibles libelos y difamaciones? Habrá alguna fácil, seguro, ¿verdad? Sí, ahora mismo. Claro, empezando por llamar oportunista al libro de Pilar Urbano, ya empezamos mal. Es decir, se ve claramente que... ¿No es oportunista? No, digo, me imagino que llamarle oportunista a un libro, pues es una cosa... Todos los libros son oportunistas en general, ¿no? Vamos a ver, yo personalmente no estoy de acuerdo con las tesis de Pilar Urbano, no estoy en absoluto de acuerdo. Creo sinceramente que Adolfo Suárez y el rey cumplieron un papel decisivo en el mantenimiento de la democracia, que lo hicieron además estupendamente bien, que lo hicieron de una forma tal y tan estupenda que nos ha curado de todos los espantos, porque una de las ventajas del golpe del 23F es que vacunó a esta sociedad con respecto al futuro y que por tanto hay que darles todo el mérito que menciono. En España, dar las gracias y reconocer méritos es un oficio complicado, Hasta que no te sacan con los pies por delante, la capacidad que tiene la gente de elogiarte es mínima. Pero bueno, al menos si te sacan por los pies por delante. Pero es que en este caso ni siquiera en ese tema, es decir, parece como la figura de Adolfo Suárez estuviera otra vez en cuestión después de tanto tiempo como ha pasado, ¿no? Yo creo que esto es así, pero vuelvo a decir lo mismo. Pilar Urbano es como es. No vamos a cambiar a Pilar Urbano ahora. Pilar Urbano siempre ha sido así, desde el comienzo de su vida periodística, y lo seguirá siendo así. Y yo no sé cuál es el libro que debe estar pensando ahora, pero seguro que ya está pensando en otro, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con las tesis, absolutamente en desacuerdo. Lamento que ese tema se plantea ahora con lo que está cayendo. Y, por lo tanto, pues espero que, como pasa todo en la vida, pues dentro de 2 o 3 semanas ese tema sea anécdota. Yo creo que estamos bien, que aquí no está pasando nada grave, que yo creo que la posición de la corona, la posición del estamento político es buena, de modo que, por lo tanto, pues me basta con expresar mi discrepancia con las tesis de Pilar Urbano. Yo he tenido la oportunidad, no he sido amigo de Adolfo Suárez, pero sí le he conocido, he hablado con él cuando estaba en política, cuando tenía un despacho en la misma calle que nosotros teníamos, en Antonio Moro 4, hemos hablado de todos los temas, de cómo hacer un despacho colectivo, he hablado con él de muchas cosas y muchas veces hablando de otras cosas te das cuenta de la calidad humana de una persona. Y yo digo que Adolfo Suárez es una persona que ha tenido una calidad humana absolutamente excepcional. Santiago Llamas le hace una fácil. A ver. Milagrosamente usted tiene tiempo para todo, incluso para escribir obras de teatro que representa ante sus amigos. ¿De qué trata la última? No me diga que esta no es fácil. Esa está tirada. Se llama La inexistencia verdadera. Y si quieren la explico, pero yo creo que ya con el título lo mejor es que no insistan más. Sobre la marca España. Amado Lorenzo,
En estos momentos debemos reconocer que universidades y prensa extranjeras nos critican por la corrupción, el bajo nivel democrático y la falta de voluntad de los políticos para resolver el problema del desempleo. ¿Cómo podemos contribuir a cambiar esta situación? Vamos a ver, no es verdad que la prensa extranjera nos esté descalificando ahora. Es verdad que hace 5 meses la prensa decisiva nos tenía permanentemente criticados. Desde hace 5 meses el tema ha cambiado, y ha cambiado radicalmente, 180 grados. Ayer mismo se presentó el informe de la OECD, Ángel Gurría lo presentó, en donde se dice que España está afrontando una de las mayores y mejores reformas de la administración pública. Y todas las crónicas que hacen en estos momentos los medios económicos extranjeros, los medios importantes y decisivos, son favorables a España. Yo diría que incluso demasiado favorables, demasiado favorables. Y eso está haciendo pensar que en estos momentos España, como Irlanda, dice la banca Morgan, van a ser los factores de crecimiento en Europa. Es decir, hemos cambiado de imagen completamente. Y hemos cambiado de imagen, entre otras cosas, porque nos hemos dado cuenta de que para cambiar una imagen hay que trabajarla. Igual que pasa con el tema educativo y el tema tal. Es decir, que España tiene déficits, por descontado. Que España tiene corrupción, por descontado. Pero si alguien cree que España es el único país corrupto, es que se equivoca. Yo, por ejemplo, cuando veo en el mundo financiero el escándalo del Libor y del Euribor, es que es increíble que el Banco de Inglaterra haya participado en la manipulación del Libor. ¿Eso no es corrupción? ¿No es corrupción grave? Estamos en un mundo donde la corrupción se ha convertido en un fenómeno especial. Yo suelo decir, y es verdad, que el problema de España es que la imagen que damos como país corrupto es muy mala, pero que un porcentaje enorme de esa corrupción se deriva de la época de la borrachera económica. No digo todo, digo que el 85 o el 90% se deriva de una época anterior. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y yo creo que este país es menos corrupto por una razón muy simple, porque los medios de comunicación y el Poder Judicial han hecho algo que es muy simple, que es decirle a la ciudadanía, si usted se corrompe, la paga. Porque en el clima de impunidad en el que vivíamos en España, la corrupción era un factor inexorable. Insisto, Xi Jinping, el líder chino, ha dicho el problema chino básico en estos momentos es la corrupción generada por motivo de un crecimiento económico rápido. Es lo que tuvimos en España, una borrachera económica fenomenal, con una burbuja inmobiliaria fenomenal, y eso es lo que ha pasado. Pero eso es lo que está pasando. Y en estos momentos la imagen de España es una imagen muy buena. Y cuando vemos que Warren Buffett y Bill Gates empiezan a invertir en España, que nadie crea que lo hacen por cariño hacia nuestros valores, ni porque crean que España es el país mejor del mundo, que lo es, que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero si lo hacen, pues porque realmente creen que hay potencial de crecimiento. Lo que atrae el dinero es el potencial de crecimiento. Y yo creo que en ese terreno, pues mi presentador, José Ignacio Gregor-Zarri, ha demostrado que se pueden cambiar las cosas y pasar de una situación claramente negativa a una situación claramente positiva. Estoy seguro que tú a lo mejor pedirías más, pero en fin, yo creo que estás haciendo cosas maravillosas. En nombre de Red Eléctrica de España, Asisa y BT, el presidente de esta última compañía en España, don Jacinto Cabestany, va a despedir el acto. Muchas gracias, señor Gregor-Zarri, espero haberlo dicho bien y rápido. Y señor Garrigues por atender a este acto y por sus amables palabras para con los patrocinadores. He asistido como fan del glorioso Atlético de Madrid, muy interesada en su comparación del señor Gregor-Zarri con Simeone, y creo que usted, por su flema, su capacidad de diálogo y su visión global, podría compararse perfectamente con Carlo Ancelotti, y esperamos que los dos equipos estén en semifinales este miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.